Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que promete ser súper intrigante y, para ser honestos, un poco escandaloso. Vamos a sumergirnos en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y el título lo dice todo: Ethan Cox sabía de Demet y Can incluso en mi boda. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar los detalles, los rumores y las posibles verdades detrás de esta sorprendente afirmación. Prepárense para un viaje por el drama, los secretos y las relaciones que a menudo parecen sacadas de una telenovela. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Denle también a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia, o más bien el rumor, que ha revolucionado las redes sociales y los círculos de gossip en Turquía, gira en torno a la relación entre la popular actriz Demet Özdemir y el cantante Oğuzhan Koç. Y lo que lo hace aún más picante es la aparente implicación de Can Yaman, otro actor turco muy conocido, en medio de todo esto. La frase clave, incluso en mi boda, sugiere que estas historias de supuesta infidelidad o conocimiento previo de affairs ya venían de lejos, incluso de eventos tan significativos como la boda de Oğuzhan Koç. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estaba sucediendo realmente detrás de cámaras? ¿Había algo más allá de lo que se veía públicamente? Para entender el contexto, es importante recordar que Demet Özdemir y Oğuzhan Koç tuvieron una relación que a ojos del público parecía sólida y prometedora. Se comprometieron e incluso hubo planes de boda. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la relación terminó abruptamente. Las razones oficiales fueron vagas, como suele ocurrir en estos casos, dejando mucho espacio para la especulación. Y es precisamente en este vacío donde entran las nuevas revelaciones, o al menos, las teorías que ahora apuntan a que Oğuzhan Koç podría haber tenido conocimiento de una conexión entre Demet y Can Yaman mucho antes de lo que se pensaba. La afirmación de que Oğuzhan Koç sabía de Demet y Can incluso en mi boda, es una declaración fuerte. Si esto fuera cierto, significaría que en un momento crucial y aparentemente feliz de su vida, mientras planeaba casarse o incluso en el mismo día de su boda, Oğuzhan ya estaba al tanto de una relación paralela o de un interés romántico entre su prometida y otro hombre. Esto no solo sería devastador a nivel personal, sino que también pondría en tela de juicio toda la narrativa pública de su relación y las razones de su ruptura. Podríamos estar ante un escenario donde Oğuzhan se enteró de la situación y, quizás por dignidad, por evitar un escándalo mayor en ese momento, o por esperanza de que la situación cambiara, decidió seguir adelante con los planes de boda, o al menos mantener una fachada. O quizás, la boda que se menciona no fue la suya con Demet, sino la de algún familiar o amigo cercano, lo que haría la declaración aún más impactante, implicando que incluso en un evento social público, la verdad sobre Demet y Can ya era conocida por él. Por otro lado, es crucial mantener la cautela. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones vuelan como pólvora. A menudo lo que parece una verdad irrefutable no es más que una construcción basada en medias verdades o interpretaciones interesadas. ¿Quién hizo esta afirmación? ¿Tiene alguna credibilidad esa fuente? ¿Es posible que se trate de una exageración o una manipulación para generar clics y atención? Estas son las preguntas que debemos hacernos para no caer en la desinformación. La figura de Can Yaman es también un punto clave aquí. Se rumorea que él y Demet Özdemir tuvieron una conexión mientras trabajaban juntos en la serie Erkencikus. Esta serie fue un gran éxito y la química entre los protagonistas era innegable, lo que alimentó las especulaciones sobre su relación fuera de las pantallas. Si Oğuzhan Koç sabía de esto, y aún así continuó con su relación con Demet, nos abre un abanico de posibilidades. ¿Estaba Demet siendo deshonesta? ¿Estaba Oğuzhan sufriendo en silencio? ¿Hubo una negociación o un acuerdo tácito entre ellos? Pensemos en las implicaciones de esta noticia para la imagen pública de los involucrados. Si se confirma que Oğuzhan sabía, su imagen podría verse como la de una víctima, un hombre engañado en uno de los momentos más importantes de su vida. Por otro lado, si Demet estaba en una relación con Oğuzhan y al mismo tiempo mantenía un interés o una relación con Can, su reputación podría verse afectada, a menos que las circunstancias de su relación con Oğuzhan fueran más complejas de lo que se presentó. Y Can Yaman, por supuesto, quedaría en el centro de este triángulo amoroso, con la sombra de haber sido, quizás, el
cero en discordia o simplemente alguien con quien Demet tenía una conexión genuina. Otra interpretación posible es que la afirmación, incluso en mi boda, se refiera a una boda de Othan Koch en el pasado, con otra persona antes de Demet, o quizás una boda de un amigo donde Othan estaba presente y ya tenía conocimiento de la situación entre Demet y Kan. Sin embargo, la forma en que se presenta la frase en el contexto de las relaciones de Othan con Demet y Kan, sugiere fuertemente que se refiere a un evento relacionado con su propio compromiso o relación con Demet. Vamos a explorar algunos de los puntos que se han ventilado en los medios y redes sociales sobre este tema. Se habla de que hubo tensiones entre Demet y Othan durante su compromiso. Algunas fuentes anónimas sugieren que Othan se sentía incómodo o celoso de la relación laboral y la química que Demet compartía con Kan Yaman. Si estos rumores son ciertos, y si Othan tenía conocimiento desde antes, la ruptura de la relación con Demet sería comprensible, aunque la forma en que se manejó públicamente no revelara la totalidad de las razones. ¿Podríamos estar ante una estrategia de fuego cruzado mediático? Es decir, alguien está filtrando información interesada para dañar la imagen de Demet, o quizás para protegerla de Othan. En el mundo del entretenimiento turco, las guerras de paparazzi y las filtraciones de información son pan de cada día. Es importante ser escépticos ante las afirmaciones sin fundamento sólido, pero tampoco podemos ignorar la persistencia de ciertos rumores cuando provienen de fuentes que, aunque anónimas, parecen tener acceso a información privilegiada. Lo fascinante de estas historias es cómo reflejan las complejidades de las relaciones humanas, amplificadas por el escrutinio público y la presión de la fama. La búsqueda de la felicidad, los triángulos amorosos, los secretos y las decepciones son temas universales que resuenan con todos nosotros, aunque en nuestro caso, no se desarrollen bajo los focos de Hollywood o las cámaras de televisión. Si Othan Koch realmente sabía de Demet y Kan en un momento tan crucial como su propia boda, o en el contexto de su compromiso, esto nos lleva a reflexionar sobre la valentía o la indecisión. ¿Por qué seguir adelante con los planes de boda si ya había serias dudas o conocimiento de una infidelidad? Podría ser por amor, por mantener la paz familiar, por no querer decepcionar a los invitados, o simplemente por no querer enfrentar la realidad de la situación en ese preciso instante. Es un dilema ético y emocional profundo. Y luego está la pregunta de la honestidad. ¿Hasta qué punto se esperaría honestidad en una relación comprometida? Si Demet tenía sentimientos o una conexión con Kan, ¿debería haber sido transparente con Othan desde el principio? La cultura y las expectativas sociales juegan un papel importante aquí. En algunas culturas la lealtad es sagrada, y cualquier desviación se considera una traición grave. Ahora, también debemos considerar la posibilidad de que la afirmación, incluso en mi boda, sea una forma figurada de decir que Othan sabía desde hace mucho tiempo, desde un periodo de gran felicidad o importancia en su vida, que era la época de su compromiso y planes de boda con Demet. No necesariamente que la boda ya se estuviera celebrando. Pero aún así, la implicación es fuerte, que el conocimiento de la conexión entre Demet y Kan era anterior a la ruptura y existía en un momento de supuesta estabilidad en su relación. En resumen, lo que tenemos son rumores persistentes y una afirmación contundente que sugiere que Othan Koch estaba al tanto de la relación o conexión entre Demet Özdemir y Kan Yaman, incluso durante su compromiso y planificación de boda con Demet. Esto plantea serias preguntas sobre la naturaleza de su relación, las razones de su ruptura y la honestidad de los involucrados. Es importante recordar que hasta que haya confirmación oficial o pruebas irrefutables, debemos tratar esta información con cautela. Sin embargo, no deja de ser un tema fascinante que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, la fama y los secretos que a menudo se esconden tras las sonrisas públicas. Hemos explorado la afirmación principal, hemos considerado las posibles implicaciones para cada uno de los involucrados y hemos analizado el contexto en el que surgió esta historia. Es un recordatorio de que incluso en el mundo glamoroso del entretenimiento, las emociones humanas son tan reales y complicadas como las nuestras. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y les haya hecho pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Othan sabía? ¿Cómo creen que manejaron la situación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Agradezco enormemente su tiempo y por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle un buen like,
compartirlo con sus amigos y familiares que disfrutan de este tipo de chismes y análisis del mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante cada semana. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.